Algo que el Señor había puesto en mi corazón y había estado persistiendo, y a lo largo de varios días, en distintos momentos, me iba agregando a lo que tenía que compartir, y espero que el Señor me ayude para poder darme a entender. Quería compartir un poco sobre la importancia de la palabra de Dios en nosotros. Entonces, quiero ir a Lucas, el capítulo 2, voy a leer desde el verso 41 en adelante. Dice lo siguiente: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, hablando de Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Hasta ahí por ahora. Entonces, vemos que el Señor Jesús, nos salen muchos pasajes de su vida antes del ministerio en la Biblia, pero uno de los pasajes que vemos es que el Señor desde pequeño se preparaba la Escritura. Tanto así que a los 12 años, cuando fue con José y María a las fiestas que se hacían en Jerusalén del pueblo judío, Jesús estaba, cuando volvió José y María a buscarlo, que no se dieron cuenta que se les quedó allá, lo encontraron en medio de los doctores de la ley judía. Entonces, imagínense esto. No es tanto que uno de repente pueda alardear o dar datos sobre un tema que otros no conocen, pero para uno hacer preguntas y dar información delante de gente experta en un tema es porque uno realmente tiene que saber mucho. No es como que Jesús estaba con unos tíos que eran gentiles o que no eran judíos, que quizás eran de otro pueblo, y les estaba explicando la Escritura, sino que estaba en medio de los doctores de la ley, a sus 12 años, haciendo preguntas y respuestas. Uno de repente cuando está en el colegio, no sé si le ha pasado, a mí me ha pasado que cuando uno no sabe mucho de una materia, uno ni siquiera puede hacer preguntas. El profe dice, alguien tiene una pregunta, y uno se queda calladito, porque no, como no estudió el tema, ni siquiera puede hacer preguntas, mucho menos dar respuestas sobre lo que la gente que sabe pregunta. Entonces, a sus 12 años es sorprendente cómo Jesús es encontrado en medio de los doctores de la ley, haciendo preguntas y respuestas tan certeras que todos los que lo escuchaban se maravillaban de cómo él hacía esas preguntas y esas respuestas. Entonces, dice el verso 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces, ahí vemos que de las pocas cosas que Dios resalta de la vida de Jesús antes de su ministerio, es cómo él crecía, dice también otro verso, en otro pasaje, que él crecía en sabiduría y en gracia para con los hombres y para con Dios. Entonces Jesús desde pequeño, él para cumplir su llamado, se llenaba de las Escrituras y buscaba abundar en eso, ser lleno de la palabra de Dios. Entonces después, voy a otro pasaje, en Mateo 4, desde el verso 1 en adelante, dice lo siguiente: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y le saca la palabra Satanás a Jesús: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le responde nuevamente con la palabra a Satanás: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás vuelve de nuevo y le dice, otra vez, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice:
vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, vemos nuevamente que Jesús le hace frente a Satanás con la palabra que está en su corazón. Y no es casualidad, y muchas veces pasamos por alto el hecho de que Jesús no fue que justo estaba ahí, el Espíritu Santo le trajo una palabra así de la nada, sino que él desde pequeño fue diligente en llenar su corazón con la palabra de Dios, siendo que él mismo dice Juan 1 que él era la palabra hecha carne, y en el principio la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y más o menos todos hemos escuchado ese capítulo. Y aún así Jesús desde pequeño se llena de la palabra y esto lo lleva a que cuando él tiene que iniciar su ministerio y es llevado por el Espíritu al desierto a ayunar 40 días, la palabra estaba arraigada en su corazón. Entonces Jesús estaba tan cimentado en la palabra que incluso cuando Satanás le citó las Escrituras, Jesús le cita la Escritura de vuelta pero con revelación y lo corrige. Y Satanás simplemente se va. ¿Por qué? Porque Jesús estaba cimentado en la palabra. Y como dicen, a lo largo de la Biblia, vemos que él dice que todo fue creado por la palabra de Dios y Jesús mismo es la palabra. Entonces, es algo que a veces parece simple y no es tan simple. O sea, es simple, pero es muy profundo. Entonces, vemos que el mismo espíritu que llevó a Jesús al desierto había estado preparando a Jesús a través de la palabra para poder hacer frente a Satanás, no solo durante el ayuno, sino en su vida y ministerio, y cumplir todo el plan que el Padre tenía con Jesús antes de enviarlo a la tierra. Tal como Él les dice después de que resucita en Lucas 24, 44, les dice, estas son las palabras que yo les hablé cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, si lo vemos, nos damos cuenta que una de las formas en las que Jesús supo su llamado y por las que pudo hacer frente a Satanás y avanzar con su propósito acá en la tierra, es porque Jesús había llenado su corazón con la palabra, tanto así que cuando resucita les recuerda a sus discípulos y les dice, todo esto pasó porque tenía que yo venir a cumplir lo que estaba escrito. ¿Se acuerdan que cuando estaba con ustedes yo les dije que yo tenía que cumplir lo que decían los salmos, los profetas y Moisés sobre mí? Entonces, muchas veces nosotros queremos saber a qué Dios nos llamó o queremos saber muchas cosas y no somos tan diligentes como Jesús y nos condoreamos en eso, fallamos en eso, que es lo que se entiende en todos los países, fallamos en eso, en ser diligentes como Jesús de llenarnos de las Escrituras. Si Jesús necesitó de las Escrituras para cumplir su llamado acá en la tierra, ¿cuánto más nosotros? Entonces, Jesús sabía lo que venía en parte por las Escrituras, fue el Espíritu Santo, obviamente, que hizo que esa palabra se revelara en su corazón, pero las Escrituras cumplen un papel fundamental. Y como dice Romanos 8:29, Jesús es nuestro estándar. Nosotros, si necesitamos mirar a alguien para decir, ¿con qué tengo que hacer en la tierra? ¿Cómo debo ser? ¿Un modelo a seguir? Si tenemos que elegir solo a uno, Jesús. Podemos tener líderes, pastores, y Dios estableció todo eso y está súper bien y lo necesitamos porque es de bendición. Pero como cristianos, nosotros somos seguidores de Jesús y buscamos ser como Jesús. Entonces vemos que Jesús desde pequeño se llenó de la palabra. Mucho antes de que siquiera viéramos el ayuno en su vida, Jesús se estaba llenando de la palabra. Entonces, dice Romanos 8:29, a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Entonces vemos que a nosotros, la iglesia, antes de venir a la tierra, Dios ya había planeado que nosotros, al vivir acá, el propósito de Dios era que fuéramos hechos a la imagen de Jesús. Por eso que Jesús viene a la tierra, para revelarnos nuestro propósito. Nuestro principal propósito es ser como Él. Más allá de un ministerio específico o de las cosas que podemos hacer, el deseo del corazón del Padre es que nosotros seamos conformados a la imagen de Jesús. Las pruebas que a veces Dios permite y muchas cosas que nos pasan,
el deseo final de Dios es que seamos como Jesús. El deseo final de Dios es ser uno con la iglesia, es que seamos parte de su cuerpo. Entonces, lo siguiente. Ya, y aquí quería compartir algunos puntos que a veces confundimos o pensamos mal en cuanto a los avivamientos y a la escritura. Entonces, yo tenía aquí anotado, decía, el mover del espíritu no va en contra de un corazón lleno de la escritura. Un hombre tentado en todo y sin culpa, plenamente guiado por el espíritu, pasó décadas llenándose de la palabra e hizo en 3 años más de lo que muchos de nosotros lograremos en generaciones. Entonces, Dios es tan bueno con nosotros que a través de nuestros pastores Dios ha traído manifestaciones hermosas, un espíritu de profecía, de liberación poderoso en la iglesia. Sin embargo, a veces podemos pensar erróneamente que el amar la palabra de Dios profundamente se contradice o nos lleva lejos de lo que es un avivamiento o un mover del espíritu en la iglesia. Y no es así, porque vemos a Jesús, un hombre con un avivamiento que, por así decirlo, todavía no para. El único que partió la historia en 2, y era un hombre que desde niño se llenaba de las escrituras, y era lleno, y su deseo era cumplir todo lo que estaba escrito, no de una manera religiosa, sino de corazón, hacer la voluntad del Creador. Entonces, vemos eso en Jesús, y como decía anteriormente, nuestro ejemplo es Jesús. Sobre todos los hombres de Dios que admiramos, nuestro modelo, el deseo de nuestro corazón es Jesús, es el Señor, es seguirlo a Él, es que los ojos de nuestro corazón estén completamente perdidos en el corazón de Dios. Y la Biblia dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Entonces, nuestro deseo debe ser como Jesús. Y Jesús, para caminar en la tierra como anduvo, se llenó de las Escrituras. Entonces, sobre el mismo punto, no es contradictorio el desear llenarse de la palabra de Dios y el desear un mover del Espíritu genuino, porque Jesús, esa fue la manera en que caminó acá en la tierra. Jesús, mejor no me adelanto, sigo con el otro punto. Entonces, Jesús sabía lo siguiente, que la Biblia es un libro para ser creído, es decir, con el corazón. La Biblia no es literatura, no es para saber datos históricos. El propósito de Dios con la Biblia no es que sepamos quiénes fueron los reyes de Egipto, no es saber hechos cronológicos de la historia. El propósito de Dios, a través de su palabra, es que lo conozcamos a Él. Entonces, Dios no está tan interesado en que sepamos lo que la Biblia dice de memoria, sino en el deseo del corazón de nosotros por conocerlo y saber sus deseos para obedecerlo. Entonces, Jesús entendía eso. Jesús sabía que la Escritura, más que sabérsela acá, era vivirla desde acá, desde el corazón. Entonces, nosotros como cristianos, nuestro deseo profundo en el corazón debe ser tener la palabra arraigada en nuestro corazón para obedecer al Padre y darle placer. No como solo para salvarnos o solo para buscar bendiciones, sino que al igual que Jesús, que nuestro mayor deseo en la tierra sea hacer todo lo que el Padre dice de nosotros, sea cumplir con lo que dice Dios, y que esa sea nuestra vida, porque es difícil de entenderlo con nuestra mente humana, pero ese es Jesús. La voz del Padre es Jesús mismo, la palabra de Dios es Jesús. Entonces, dice Juan 7:17, todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Entonces, muchas veces nosotros decimos, uy, pero ¿cómo saber? Porque hay gente que ocupa versículos tratando de anular un mover de Dios muchas veces. Entonces, a veces somos confundidos por gente que ocupa versos de la Biblia para tratar de anular lo que Dios está haciendo, porque lo hacen de manera superficial, o quizás algunos lo hacen por ignorancia,
quizás algunos son guiados por un espíritu de error, algún espíritu de las tinieblas, pero ocupan incluso la Biblia para tratar de, ¿cómo decirlo?, invalidar lo que Dios está haciendo porque quizás a ellos no les parece, y ocupan versos y los hacen calzar para contradecir lo que Dios está haciendo. Entonces, lo que Jesús dice en Juan 7:17 parece simple, pero es clave, porque Jesús le dice, los que quieren hacer la voluntad de Dios van a saber si lo que yo enseño proviene de Dios o solo hablo por mi cuenta. ¿Por qué? Porque Dios, en su infinita misericordia, no está tan preocupado de qué tanto usted sabe, de qué tanto yo sé, de cuál es su grado académico, si usted sabe de ciencias, si sabe de leyes, sino que Dios ve el corazón de nosotros, si de verdad nos interesa lo que Él dice, si de verdad queremos obedecerle. Entonces, hoy en día con YouTube, con tanta palabra, tanta enseñanza dando vuelta, algo clave es que nosotros tengamos un corazón sincero y genuino delante de Dios, de desear saber qué es lo que Dios quiere. Más que alguien venga y me lo diga, más que de saberse la palabra de memoria, lo que Jesús y lo que el Padre mira es que en nuestro corazón haya un deseo genuino por saber qué es lo que Él quiere. Y así es como Dios nos va revelando las enseñanzas que son correctas, y lo que viene de Él, lo que viene de Él y lo que no viene de Él. Porque si Dios ve que no nos interesa realmente hacer lo que Él quiere, no sirve de mucho. De hecho, es para peor saber qué es lo que Dios quiere si no me interesa hacerlo. Es para peor. Por eso es que Jesús le dice en un momento a los judíos, yo no los voy a condenar a ustedes, la palabra que yo hablé los va a condenar. Y dice en otro pasaje también que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero la gente amó más las tinieblas que la luz. Entonces, más allá de saber qué es lo que Dios quiere, es el deseo del corazón de obedecer lo que Dios desea. Podemos saber lo que Dios quiere. Mucha gente sabe que Dios quiere que no mintamos, que Dios quiere que no forniquemos, que Dios quiere que hagamos o no hagamos tal cosa, pero no le interesa agradar a Dios. Entonces menosprecian lo que Dios quiere. Entonces el menospreciar en el corazón de antemano el deseo de Dios nos va a nublar la vista para saber qué es lo que Dios quiere que aprendamos. Entonces, algo clave, si queremos aprender qué es lo que Dios quiere, es acercarse con un corazón sincero. Señor Espíritu Santo, enséñame tu palabra. Porque, hermano, la palabra de Dios no se revela al corazón por inteligencia humana. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos, yo quisiera decirle muchas más cosas, pero todavía no están preparados. Entonces Dios examina nuestro corazón y nosotros también necesitamos examinar nuestro corazón para acercarnos con sinceridad y con humildad y dejar todo prejuicio y todo concepto preconcebido en nuestra mente y en nuestro corazón, porque eso muchas veces estorba lo que Dios nos quiere enseñar. Cuando uno ya piensa que se la sabe toda, es cuando menos sabe. De hecho, Jesús le dijo a los fariseos, le dijo, el problema de ustedes no es que no sepan, es que saben, pero no quieren obedecer. Ese es el problema. Entonces, como la palabra de Dios y Jesús son uno, volviendo sobre eso, nosotros no leemos la Biblia para saber algo. Nosotros leemos la Biblia para conocer a alguien, para conocer a Jesús, para conocer al Padre. El propósito de nosotros llenarnos de la palabra no es entender todo lo que Dios va a hacer, no es entender por qué estoy pasando esto tan terrible. A veces sí Dios lo revela, pero el propósito principal de que nuestro corazón se llene de la palabra es conocer a Dios. Jesús, como les decía, dice Colosenses que Él es la imagen del Dios invisible, y dice Juan 1 que Él es la palabra hecha carne. Entonces, nuestro deseo y el propósito del corazón de Dios al que nosotros llenemos nuestro corazón con la palabra es que lo conozcamos a Él. No es que entendamos muchas cosas, no es que... sí, Dios lo usa para muchas veces enseñarnos por qué nos pasa algo, cómo hacer esto otro, pero el propósito principal es que lo conozcamos a Él. Entonces, ese es el propósito de nosotros, llenar nuestro corazón con la palabra, conocer a Jesús, que es la imagen del Dios invisible, y adentrarnos en las Escrituras con un corazón rendido al Espíritu Santo, como decíamos recién, que de verdad
queramos saber qué es lo que Dios quiere cuando venimos a la Biblia, porque no es literatura histórica, es Jesús revelado en un libro, es como una carta de amor de Dios para darse a conocer Él mismo, que a simple vista parece que son solo hechos históricos, pero es Jesús revelado de Génesis y Apocalipsis. Y Jesús es la imagen del Dios invisible, es Dios que es espíritu haciéndose visible para que de alguna manera nosotros podamos entrar en su dimensión y conocerlo. Entonces, también tenía anotado acá que en el mundo espiritual es bastante irrelevante la Biblia que tenemos en el celular, en el velador, o incluso los versos que no sabemos de memoria. Lo que verdaderamente es relevante son las palabras que están en nuestro corazón, porque las palabras que están en nuestro corazón son las que confesamos, y esas palabras determinan nuestra vida. La palabra que habita en nuestro corazón determina la manera en la que hablamos, y la manera en la que hablamos determina cómo vivimos. Nadie puede vivir sobre el nivel de fe en su corazón. Lo que vivimos es producto de lo que creemos con el corazón. Por eso es que dice Romanos que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Les decía anteriormente, la Biblia es un libro para ser creído. No es un libro para tener información en la cabeza, ni que mira, yo soy evangélico, tú estás equivocado. Esta religión es un libro en el cual Dios se quiere revelar a nosotros. Y producto de nuestra relación con Él, hacer muchas cosas, corregir a gente de errores, corregirnos a nosotros mismos, enseñarnos cómo vivir, cómo tener una familia sana, cómo alcanzar sanidad, cómo Jesús pagó por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, por nuestra dolencia, etc. Pero el propósito principal es nuestra relación con Él a través de la Escritura. Y lo otro que también que les quería comentar es que todas las áreas en las que nosotros necesitamos victoria, el área que sea, hermano, está relacionada a nuestra relación con la palabra de Dios. Jesús, bueno, los salmos dicen que el Señor envió su palabra y los liberó y los rescató de sus cárceles. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es más penetrante que toda espada de doble filo y tiene la capacidad de dividir el corazón del alma y puede llegar hasta los tuétanos. Es decir, hay áreas donde quizás una palabra de un culto no va a llegar, donde quizás una oración que hicieron a la rápida no va a llegar, pero si de corazón buscamos llenarnos de esa palabra puede llegar donde ninguna otra cosa puede llegar. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. Por eso es que también los salmos dicen que la palabra del Señor es pura, que cambia el corazón. Hay cosas en nuestra vida que no van a cambiar hasta que nos llenemos de la palabra. Aunque los pastores se peguen la rodilla orando por nosotros, si nosotros no estamos dispuestos a abrir nuestro corazón cada día y llenarnos de la palabra de Dios con humildad, con sinceridad de corazón, Dios probablemente no las cambie en nosotros, porque en nuestro corazón no hay cabida para lo que Él dice. Entonces, ¿cómo puedo obrar yo, si yo fuera Dios, cómo puedo obrar en el corazón de alguien que no le interesa lo que yo digo, lo que pienso? Entonces, eso es lo que muchas veces nosotros hacemos cuando ignoramos a Dios a diario, al no buscar meditar en su palabra. Estamos rechazando o siendo indiferentes a lo que Dios dice, a lo que Dios piensa. Hermano, más allá, quizás usted o yo decimos muchas veces, es que no entiende, es que están enredados. Más que eso, Dios ve si realmente me interesaba saber lo que Él quería decir. Es como en una relación muchas veces, una parte de la pareja no entiende bien la otra parte. ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué le pasa lo que le pasa? Pero muchas veces ver la intención de la otra parte, por saber cómo me siento, por saber lo que quiero decir, significa más que el acto mismo. La intención de nuestro corazón, Dios la ve. Y muchas veces eso es infinitamente más importante que si realmente íbamos a entender o no tal libro, tal capítulo, tal verso. Dios quería ver si realmente nos interesaba lo que Él quería decir. Entonces, necesitamos a diario, con el corazón sincero, como les decía, adentrarnos en la palabra de Dios, porque
eso, hermano, va a traer victoria que usted no se imagina, hermano. Siempre repetimos el verso de Josué, cuando el Señor le habla y le dice, no temas ni desmayes, y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, el Señor le dice a Josué, Josué, tú tienes que no apartarte de mis palabras, tienes que meditar en ellas de día y de noche, para que hagas conforme a todo lo que está escrito. Entonces, es difícil que nosotros hagamos lo que está escrito si no meditamos constantemente en eso. Si nosotros constantemente nos repiten, no hagas esto porque te va a pasar esto, no hagas esto porque te va a pasar esto, probablemente uno no lo haga. Pero si a mí una vez me dijeron y después yo nunca más me intereso por eso, se me va a olvidar. Entonces el Señor le dice a Josué, Josué, de día y de noche medita en lo que yo te digo, porque así me vas a poder obedecer. Y si tú me obedeces, tú vas a prosperar en todo lo que hagas. Entonces, hermano, muchas veces decimos, oh Señor, ¿por qué me fue mal en esto? Señor, ¿por qué aquí? ¿Por qué allá? Y somos tan desinteresados por lo que Dios nos quiere decir cada día, que no hacemos lo que Dios quiere tampoco. Y todo parte en una indiferencia hacia lo que sale de la boca de Dios, del corazón de Dios. Y necesitamos volvernos de todo corazón y entregarnos a la palabra. ¿Para qué? Para que obedezcamos a Dios y en palabras simples nos vaya bien. Necesitamos estar constantemente en nuestro corazón meditando lo que Dios dice para que hagamos lo que Dios desea. Y así nos va a ir bien. Dice la Biblia que el hombre que tiene el favor de Dios aún con sus enemigos los hace estar en paz. Y hay tantas cosas, tantas victorias. Jesús dijo, si ustedes permanecen en mi presencia, y mi palabra permanece en ustedes, ustedes pueden pedir cualquier cosa. Pero luego Santiago le dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque piden para sus deleites carnales. Entonces, obviamente, si nosotros permanecemos en la presencia del Señor y la palabra del Señor permanece en nuestro corazón, nuestras oraciones van a ser certeras. Si la palabra del Señor permanece en nuestro corazón, va a haber fe genuina. Muchas veces confundimos el tener una idea con tener fe. Yo puedo tener una idea de que Dios puede hacer algo, pero tener fe que Dios lo va a hacer es que en mi corazón la voz de Dios me dice que lo va a hacer, y como la voz de Dios es lo único confiable en todo el universo, lo que Dios dice es lo único que es confiable. Entonces, cuando en mi corazón está la voz de Dios continuamente, yo voy a orar con fe, y el que cree verá la gloria de Dios. Pero muchas veces pensamos que por tener una idea de lo que Jesús puede hacer, tenemos fe, y confundimos los conceptos. La fe viene del Espíritu Santo y la hace florecer en nuestros corazones a través de la palabra. A veces lo puede hacer no necesariamente de la palabra escrita, a veces lo puede hacer a través de una profecía, a veces a través de un sueño Dios te puede hablar, pero necesitamos llenarnos de eso para que nuestras oraciones sean con fe, para que nuestras peticiones ante Dios tengan respuesta. Entonces, hay algo que, o sea, yendo sobre lo mismo, resumiendo, leer la Biblia es algo que se ve súper simple, pero es de las pocas cosas que los pastores no pueden hacer por nosotros. Los pastores pueden orar por nosotros, pueden ayunar por la iglesia para que el Señor cambie nuestros corazones, pueden visitarnos a la casa, pueden impartir, pueden profetizar sobre nosotros, pueden hasta ayunar por nosotros. Pero el pastor no puede decir, ya voy a leer la Biblia por el hermano Pato que nos la está leyendo, pero yo la voy a leer por él, no importa. No se puede. Es personal con Dios. Ese tiempo de intimidad con la palabra, que es Dios mismo revelándose, tiene que ser a diario y personal, porque es de las pocas cosas que nadie más la puede hacer por nosotros. O lo hacemos o no lo hacemos. Y si no lo hacemos, luego no nos podemos decir, Señor, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no me respondes? Porque es hipocresía de parte nuestra muchas veces, porque sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Y es algo que parece simple, pero es prácticamente la base de nuestra fe, es la palabra de Dios, y el cristianismo, que es querer seguir a Jesús y ser como Él, es imitarlo a Él, y imitarlo a Él implica llenarse de la palabra y vivir la palabra. Entonces, otro de los puntos que también quería mencionarles es que considero que el avivamiento actual, postrero, y la restauración de los 5 ministerios
están íntimamente ligados con los 5 ministerios, llevando a la iglesia a la estatura del varón perfecto, que es la medida de Jesús, ¿cierto? Y la medida de Jesús incluye gente llena de la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente iba con señales y prodigios, sino que incluso a los fariseos les decía, pero ustedes dicen que le creen a Moisés, y Moisés escribió esto y esto y esto de mí. Entonces, como nosotros en este tiempo postrero estamos cada vez acercándonos más a ser conformados a la imagen de Jesús, necesitamos ir igual que Jesús, no solo con señales y prodigios, no, es que en mi iglesia hay profecía y milagros y esto y esto otro, y por eso, no por eso estamos justificados para no llenar nuestro corazón con la palabra, porque no es como Jesús lo hizo. Una vez yo estaba solo y le decía, Señor, pero la gente, ¿y cómo lo voy a hacer con la gente que piense que esto no es de ti? Y el Señor me recordó todas las veces que que a él le pasaba eso. Y decía, la palabra. Si yo no hice lo que yo hacía, yo le decía, pero si esto es lo que escribieron los profetas. Y cuando le decían, no, tú por el diablo, eché fuera a los demonios. Y el Señor siempre para todo lo hacía porque en su corazón estaba lleno de la palabra. Y volviendo a lo de delante, muchas veces la gente juzga y saca versos para ir en contra de un mover de Dios, porque muchas veces se hace de manera superficial, se saca un verso, no se analiza, no está la palabra en el corazón, no está la Biblia entera en sus corazones. Muchas veces juzgamos cosas nosotros mismos antes de tiempo, en nuestra vida, en un montón de casos podemos juzgarlas antes de tiempo, y por eso es que necesitamos que toda la Escritura llene nuestro corazón y nuestra mente, por eso es que necesitamos gente que esté llena del Espíritu Santo y de la palabra. Entonces, Dios quiere llenar nuestros corazones con la palabra, para que seamos transformados y cambiemos nuestra manera de pensar, como dice Pablo, sean transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, en la medida que nuestro corazón se llena de la palabra, nosotros cambiamos la forma en la que pensamos, la forma en la que nuestro corazón recibe las cosas. Por eso es que Pablo podía gozarse cuando lo ofendían, por eso que Jesús le dice, cuando los persigan, regocíjense, porque se supone que nosotros tenemos que llegar a ser como él, que su comida, cuando le dijo, se encontró con la mujer samaritana y llega a sus discípulos, le dice, yo tengo una comida que ustedes no conocen, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Entonces necesitamos que esa voluntad esté de continuo en nuestro corazón, porque necesitamos ser como Jesús. Entonces Dios quiere llenar nuestro corazón con su palabra, para que podamos ser así, para que ya no seamos inestables, que un día estamos bien y al otro día, oh, por favor, ore por mí, que estoy mal. Entonces somos muchas veces muy fluctuantes, partiendo por mí, hermano, no vaya a pensar que por favor, que yo esto lo digo como en modo de juicio, partiendo por mí, somos inestables, nuestra fe a veces está acá y a veces está acá. Entonces necesitamos que nuestro corazón se llene para que seamos como Jesús, que Jesús a paso firme avanzó en todo lo que el Padre le iba revelando. Él decía, yo no hago nada sin ver a mi Padre, todo lo que yo lo hago porque veo a mi Padre primero. Y él caminó constantemente guiado por el Espíritu Santo, no dijo, ya aquí me rindo, incluso cuando se sintió mal y quizás estaba muy cansado y dijo, Señor, si es posible pasa de mí esta copa, él dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, hasta el final de su vida acá en la tierra, Jesús, lleno de la palabra, lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu, pudo cumplir con todo lo que el Padre quería y ser una persona constante. Dice la Biblia en Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No es que no, que yo soy inconstante en la oración, pero soy constante en todo lo demás. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, para que nuestro corazón ya no esté titubeando un día bien, otro día mal, no, es que me miró feo, no, es que la niña que me gustaba al final no pasó nada, es que este trabajo al final no resultó, para que ya no andemos por sentires tan superficiales, sino que a través de la palabra y del Espíritu y de un corazón sincero estemos tan conectados con Dios que, como dice los salmos, si no me equivoco, que los que confían en el Señor son como el monte de Sion, que nada lo mueve. Entonces nosotros necesitamos llegar a eso, a la estatura del varón perfecto, ser lleno de la palabra para que seamos constantes, para que seamos como Jesús, y sé que eso va a desatar, se va a juntar con todo lo que Dios ya está haciendo, con el avivamiento que Dios está trayendo, y necesitamos eso, hermano.
un corazón sincero, rendido al Espíritu Santo, y abrir nuestro corazón genuinamente y por completo. Espíritu Santo, enséñame, por favor. Yo me rindo a ti, por favor, enséñame. Yo quiero saber, Señor, qué está en tu corazón, Señor. ¿Qué estás tú diciendo ahora, Señor? ¿Qué quieres decir con esto, Señor? Enséñame. Porque, vuelvo a lo mismo, no es por, hermano, por conocimiento humano. No es porque, no es que yo estudié teología. Hermano, usted puede estudiar teología y quedar más enredado. Y su fe ser totalmente destruida. Y puede estudiar 20 años teología y vivir en pecado y ser aborrecible ante Dios. Porque como le decía, lo mismo, Dios ve el corazón, realmente nos interesa obedecer lo que Dios dice. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes, la importancia de llenarnos de la palabra, cómo Jesús lo hizo así, y cómo Jesús cambió la historia y compró en la cruz nuestra sanidad, nuestra liberación, nuestra salvación y todos los beneficios que Dios nos da y nos sigue dando a través de ser lleno de la palabra. Eso, hermano, 10-4.